podemos ver la presencia de Dios en nuestras vidas. Damos gracias a Dios a todos los que están mirando por el Facebook, este mensaje de nuestra escuela de oración. Hacemos la invitación a todos aquellos que quieran aprender a orar en este tiempo. Si has salido de Venezuela y te encuentras en otro país, perteneces al Ministerio Internacional Visión al Mundo, eres bienvenido a esta escuela o cualquier otra congregación, siempre bajo la cobertura de tu pastor. Eres bienvenido a esta clase. Amén. Ha sido un gran tiempo de bendición, pues hacemos la bienvenida a todos, la cordial invitación y continuamos en esto que Dios está haciendo en las naciones de la tierra. Amén. Y bueno, cuéntame cómo has estado, cómo fue tu experiencia en la clase anterior. Bueno, varias personas me han dicho que le gustó el mensaje. De verdad que sí. Sí, me encantó mucho el mensaje, porque es una lucha mía de que yo querer interceder, pero sé que primero tengo que sanarme, que sanar mi casa y esto, y es una lucha que yo tengo cada día de aprender a orar y de aprender a interceder por otros. Sí, es una gran bendición, mami, pero bueno, Dios va a ir poniendo en ti más de su presencia, ¿no? Y va formándote para que seas ese intercesor efectivo que Él quiere usar, ¿no? Y bueno, entraste a la mejor escuela de que es estar en la presencia de Dios, al mejor maestro que es nuestro Señor Jesús. Él es nuestro máximo ejemplo, ¿verdad? Para enseñarnos y que la escuela, este entrenamiento de oración no termina nunca. Siempre vamos a estar intercediendo, ¿no? Y de verdad que Dios sigue haciendo su obra en nosotros, ¿verdad? Perfeccionándonos, porque esto vamos a seguir fluyendo a diario. Y cada día aprendemos. Yo estoy todo el tiempo en aprendizaje de la escuela de oración, aprendiendo algo nuevo de la oración y algo nuevo, y Dios pone siempre una demanda en nosotros, que sigamos aprendiendo. Entonces, cuéntame cómo te fue con la experiencia de la clase anterior, de el poder de la intercesión. ¿Cuál era el que...? El capítulo 4, que hablamos del poder de la intercesión, ¿verdad? Y nos encontramos con la justicia, y por dónde vino la justicia del creyente, por qué las oraciones tienen tanto poder, por qué Dios quiere que caminemos en justicia, cómo se acumulan en el cielo las oraciones, ¿no? Cómo se llegan al trono de la gracia, cómo llegan a Él, se acumulan en una copa, ¿verdad? Apocalipsis 5 nos dice que las copas son depositadas en el incienso son depositados en una copa de oro en el cielo. Amén. Entonces, cuando vemos en la Biblia copas, en Apocalipsis habla de oración. Entonces, vemos que Dios quiere que esas copas sean llenas, ¿verdad? Entonces las oraciones van a ser probadas, van a ser por el fuego. ¿Cuánta justicia tiene? ¿Cuánta pureza tiene esa oración? Entonces de eso se trata, ¿no? El poder que hay en una oración es cuánto del Señor tenemos, de cuánto de Jesús. Y dice la palabra en Efesios que dice el poder que actúa en nosotros. Eso quiere decir cuánto de Jesús tienes en tu vida para que tus oraciones produzcan tanto poder. Y cuando nosotros vamos a la cruz, ¿verdad? Vamos a la presencia de Jesús, rendimos todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Entonces empieza Dios a tomar todas esas cosas nuestras, ¿verdad? Todas nuestras debilidades, todas esas heridas, todo eso que hay en nuestras vidas y las empieza a cambiar por lo de Él. Entonces empieza a producirse en nosotros un poder que sobrepasa todo entendimiento, y es el poder de Jesús en nosotros, ¿verdad? Para orar efectivamente. Y esas oraciones son llegadas al trono de la gracia. Dice que son depositadas, son soltadas a la tierra por los ángeles del Señor.
Entonces, vemos que Dios quiere que en nuestro corazón haya justicia, ¿verdad? Que seamos justos por la sangre de Jesús. Y esa justicia vino una vez que nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón. Y empiezan esas oraciones a traspasar el primero, el segundo cielo, y no hay límites que no hay un límite que no permita que esas oraciones puedan ser respondidas. Entonces, Dios es maravilloso, ¿verdad? Cómo nos entrena en la oración para que tengamos poder en lo que en la palabra, en la declaración. Entonces, anoche yo entendía, volviendo a meditar en el tema de la justicia. Bueno, vamos a presentar este tiempo al Señor, no hemos orado, entramos de lleno y no oramos, vamos a pedirle al Señor en este tiempo. Padre, en esta hora te damos las gracias en esta escuela de oración. Gracias porque es un día más. Es un día más donde vemos tu presencia, Señor. Un día más donde tu presencia, donde leve roba kanda, raba babaso que terebe kenda, raba kanda. Oh, sotoroba kanda, raba kanda, raba saya, lava kinderebe que terebe kende. Sataraba kanda, raba kata, raba kanda. Oh, sete la macaya. Gracias, Señor, por este día. Te damos la bienvenida, Espíritu de Dios, en este lugar, en el lugar donde se encuentra mi hermana en España, y a todos los que van a ver la escuela de oración, Señor, en otro momento, aquellos que no han podido conectarse. Declaramos tu cobertura y que este mensaje hoy pueda llegar a sus corazones. Gracias, anda, la barrabacata, rabaquía. Hoy te pido, Señor, que alumbres los ojos de nuestro entendimiento. Hoy oramos por espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de tu palabra. Pedimos que alumbres los ojos de nuestro entendimiento. Oh, Sherrabakanda Rabakaya. Oh, Señor, alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Oh, clamamos, Señor, por tu visitación gloriosa. Hoy clamamos para que los ojos de nuestros entendimientos puedan ser abiertos. Rasga los velos que hay en nosotros. Hoy clamamos, hoy oramos por el espíritu de sabiduría. Y que cada día podamos entender estas herramientas que nos das a diario, lo que es el tema de la oración, Señor. Gracias por mi hermana Yolanda, por los otros hermanos que aún no han podido conectarse, y todos los que luego verán este mensaje. Sabemos que tú estás adiestrando nuestras manos para la guerra, Señor, nuestros dedos para la guerra y nuestras manos para la batalla. Tú estás adiestrándonos, Señor, en el secreto, en la intimidad, para que podamos estar firmes, Señor, en la oración. Gracias, porque no estás buscando un hombre perfecto, sino un hombre disponible, Señor, que ore, que se presente delante de ti a favor de muchos. Gracias por este tiempo. Te bendecimos. Amén y amén. Gracias. Entonces, bueno, damos continuidad y de verdad que el tema anterior fue poderoso. Todavía Dios anoche seguía ministrando mi corazón, porque Dios también sigue tratando con nuestros corazones, ¿verdad? Aunque ya tengamos una vida de oración, un estilo de vida, que es lo que el Señor quiere, ¿verdad? Que no solamente tengamos un conocimiento, sino que aprendamos esto como un estilo de vida, de estar en la presencia de Él, estar ahí con Él en su presencia, perdón, y que oremos sin cesar, como dice Primera de Tesalonicenses, Primera Tesalonicenses 1:5, que nos dice que oremos sin cesar, oremos en todo momento. Es lo que el Señor desea, que nosotros seamos ese instrumento valioso para que otros puedan orar. Y de verdad que Dios quiere que podamos ir todos los días a su presencia, que podamos entender que es por medio de la oración. Buenas tardes, mi hermana Sarina, bendiciones. Me alegra mucho que estés por acá con nosotros. ¡Qué bendición! Sarina, Dios te guarde. Hija de mi hermana Sara. Ay, igualita a Sara, qué bella. ¿Y cómo estás? Bien, mi hermano, un placer conocerte. Bienvenida a esta escuela, de verdad que es una gran bendición tenerte por acá. Dios te bendiga. Este es el segundo grupo.
Hemos avanzado ya en el libro de Atar y Desatar, hemos adelantado 4 temas anteriores que lo puedes ubicar luego por el Facebook, ahí los tengo guardados. O si no, esos otros temas los voy a cargar en YouTube para que luego puedas, escuchar desde el principio. Entonces, Dios es bueno, ¿verdad? Y nos está adiestrando nuestras manos para la batalla, nuestros dedos para la guerra. Y de verdad es una gran bendición. La semana anterior fue un tema muy bueno porque hablamos del poder de la oración, el poder que hay a través de la oración. Entonces, bueno, para hacer un breve resumen, puedes escuchar el mensaje del otro, porque eso lo dimos en 2 partes. Entonces estuvimos hablando que las oraciones tienen tanto poder, es cuando nosotros vamos a la presencia de Dios y nuestro corazón es limpiado, cuando nosotros confesamos a Dios nuestros pecados y empieza Dios a limpiar todas esas impurezas, nos hace reconocer cuántas cosas hay en nosotros y a medida que ese corazón empieza a ser purificado, las oraciones empiezan a producir un poder grande, ¿no? Y veíamos la escritura en el Salmo 105, fue que estudiamos la clase anterior, y decía que, oh Jehová, ¿quién entrará a tu tabernáculo? Vamos a buscar la cita anterior, que nos decía que ¿quién entrará a ese lugar santo? ¿Quién entrará a ese lugar de morada, no? Salmo 15, perdón, versículo 1 al 5. Entonces, nos dice que ¿quién entrará en el lugar santo? Aquel que es limpio y puro de corazón. Dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Tabernáculo es un lugar de encuentro, pues, o la presencia de Dios. Dice, ¿quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, el que habla verdad en su corazón, el que no calumnia ni con su lengua hace mal al prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el indigno es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que no ha jurado en prejuicio propio, no por eso cambia, sino el que quien a su dinero no dio usura ni contra el inocente admitió soborno. Entonces, Dios dice que verdad que cuando en nuestro corazón hay pureza, hemos confesado todo este tipo de cosas que hemos hecho delante de Él, entonces hallamos la justicia del Señor, ¿verdad? Empezaba nuestro corazón a purificarse, a limpiarse. Entonces, vemos que la presencia de Dios empieza a fluir en nosotros y no hay nada que pueda hacer oposición a que Dios responda a nuestras oraciones. Entonces, las oraciones tienen tanto poder en un cristiano cuando camina en justicia. Cuando caminar en justicia es ser íntegro delante de Dios y delante de los hombres, ¿verdad? Que no tiene sombra de variación, como dice la palabra en Santiago. O sea, que es lo mismo como en su vida cotidiana, cuando está solo o cuando está con alguien, ¿no? Entonces, eso es lo que Dios quiere y Jesús nos dio un ejemplo y decía que cuando ore, entra a tu aposento. Entonces, eso es lo que el Señor quiere, pues que en ese lugar de encuentro, en ese tabernáculo, podamos decirle al Señor todas aquellas cosas, todos esos pecados que están en nosotros, nuestro carácter, nuestro temperamento, nuestra forma de pensar, y la llevemos a la cruz, ¿no? Y la entreguemos ahí. Porque a veces vamos a la presencia de Dios con la lista de peticiones y todo lo que escribimos, y aquí está, Señor. Y resulta que no hemos presentado nuestro corazón, Padre, no hemos alabado el nombre del Señor, no hemos perdonado a nuestros adversarios, no hemos pedido perdón por quizás la falta de perdón que tenemos y el daño que pudimos haberle hecho a alguien. Entonces, vamos ahí con la lista de peticiones y resulta que el Señor no las escucha. ¿Por qué? Porque todavía Dios la ve y nos ve impuro. Nos ve impuro, entonces Dios quiere que confesemos todo eso. Alabemos al Señor, demos el nombre, pidamos perdón, perdonemos las ofensas porque ya Él nos ha perdonado. Y ya por último, ir con nuestras peticiones. Entonces vamos al contrario, entregamos todo, Señor, dame, dame, dame. Entonces por eso vemos que nuestras oraciones no están produciendo el poder necesario.
ni están llegando al trono de la gracia, no están llegando al cielo. ¿Por qué? Porque hay obstáculos de en medio de la oración. Por eso que muchas veces las oraciones no son contestadas, justamente porque no hemos ido al lugar secreto rindiéndonos, presentando nuestras peticiones delante del Señor. Entonces, el intercesor debe ser una persona que primero presenta peticiones para él, o sea, su vida en un sacrificio antes de presentar a otro o presentar nación. Entonces, por eso que antes de nosotros estar allí a favor de otros, debemos pedirle perdón al Señor por nuestros pecados, nuestras ofensas, y tomarlo como un estilo de vida constantemente. Padre, pedimos perdón. Señor, me arrepiento de mi herencia, iniquidad, maldiciones generacionales, de la ira, de la contienda, de la mentira, del enojo, todas esas cosas que tenemos como ser humano. Y no pensar que ya hemos vencido. Dios sí ha hecho muchas cosas en nosotros, ¿verdad? Una vez que nos conectamos con Él, Él empieza a hacer su obra en nosotras, en todos nosotros, aquel que se acerca, pero hay cosas que todavía el Señor sigue moldeando en nosotros. Y siempre a ir a la presencia de Dios hay algo que rendir. Siempre vamos a rendir algo. Nuestro ser, nuestro yo, nuestro ego, todas esas cosas, el Señor quiere que las rindamos. Entonces, eso se representa la justicia del Señor. Entonces, Dios quiere que seamos equilibrados en nuestra vida y que caminemos en justicia, porque eso es lo que Jesús hizo. Dice que Él es el Rey de justicia, Él es un Dios justo, y Él quiere que nosotros como intercesores caminemos en un nivel de justicia, que la justicia significa clamar. El clamar y orar representa para Dios justicia. El perdonar representa para Dios justicia. Es una justicia. Entonces todo lo que representa a Dios es justicia. Es el orden de Dios. Entonces Dios quiere que nosotros como intercesores aprendemos a caminar en la justicia divina. Y es un proceso donde Él nos va moldeando, ¿verdad? Y nos va transformando, y quiere que esas oraciones produzcan el poder necesario, que cuando lleguen al cielo sean probadas por el fuego. Dice en Apocalipsis 5 y en Apocalipsis 8, que los ángeles la prueban con el fuego del Señor, con el fuego santo las son probadas las oraciones. Y si esa copa donde están depositadas nuestras oraciones todavía fueron hechas con injusticia, con resentimientos, con motivaciones incorrectas, todavía el Señor dice no están listas para arrojarlas a la tierra con bendición. Entonces, mientras más puros estén nuestros corazones, mientras más pureza, más rindamos, pues esas oraciones van a traspasar los cielos. Amén. Entonces, bueno, un breve resumen de la clase anterior. Y de verdad le comentaba a Yolanda que Dios estaba tratando anoche conmigo la justicia, porque es algo que Dios está haciendo ahorita en las naciones. Ahí vemos lo que está aconteciendo en el mundo, de todos los juicios que están aconteciendo. Y ya Dios había hablado de muchas cosas que estaban por acontecer, que muchas aguas vendrían a las naciones, porque justamente viene el juicio de Dios, pero para traer bendición. Siempre cuando ocurre que Dios estremece las naciones con terremotos, con ciertas cosas, con lluvias, porque viene una gran bendición, viene un avivamiento para la iglesia. Entonces es necesario que muchas cosas de estas acontezcan, porque ahí es cuando viene la crisis, es cuando nos motivamos a buscar al Señor realmente, pues, porque cuando Dios no nos estremece estamos tranquilos y no nos preocupamos en buscar a Dios como debiéramos, ¿no? O quizás pensamos que estamos bien, pero Dios quiere estremecer la mata para que podamos dar un buen fruto. Entonces, estaba viendo la justicia y Dios me decía que, bueno, que la justicia de Dios es Jesús, pues, o sea, es Jesús en nosotros, y eso es lo que Él quiere, que ese Rey justo viva en nosotros, y esas oraciones, y que aprendamos de Jesús, cómo Él oraba, cómo Él intercedía, cómo Él presentaba su vida en un sacrificio vivo, y vemos que Él es el mejor acto de justicia y debemos imitarlo a Él. Entonces yo meditaba cómo Él traía la justicia
sus discípulos y le enseñaba la oración y siempre dio ese ejemplo de orar, de buscar. Y él le daba con ejemplo el éxito de su ministerio era orando. Entonces, sí, entonces Dios es poderoso. Pues ya va, un minutico porque me están diciendo que no se ve nada. ¿Será que lo puse lo estoy grabando por live, pero por el Facebook y dice que no se ve nada? Voy a ver si es que está... Ah, ok, público. Sí, es que lo tenía en privado, no se estaba viendo. Y bueno, entonces seguimos en la clase. De verdad que la justicia del creyente vino por medio de Jesucristo. Y así quiere el Señor que nosotros aprendamos, ¿verdad? A vivir la justicia que tuvo Jesús, a vivir esa justicia como Él caminó. Entonces, la oración representa caminar en justicia. Entonces, es bonito cómo Dios nos motiva a ver eso que antes no veíamos, pues era una tiniebla que estaba en nosotros, que no podíamos ver, que necesitamos más de Jesús, de mirar en la Escritura y ver cómo Jesús pudo sanar a enfermos, orar, interceder, y que la oración es un misterio, porque cuando se habla de oración, son pocos los que van a la iglesia, ¿verdad? Cuando se convoca a la iglesia, son pocas las personas que vemos que van. Entonces es un ministerio muy peleado y Satanás no va a querer que la iglesia de Cristo ore. Y de verdad que es una gran bendición el aprender estos tiempos, ¿no? Y que el movimiento de oración está en las naciones de la tierra. Dios está trayendo un avivamiento poderoso a las naciones del mundo. Y me encuentro aquí en Estados Unidos he conocido mucha gente que intercede y para mí es poderoso porque he conocido líderes, casas de oración donde oran 24 horas y yo digo, wow, eso sería maravilloso. Y hay varias ciudades donde ya han tenido esa revelación del Señor y oran efectivamente y están ahí. De verdad que es un gran aprendizaje para nosotros de ver y es admirable, pues, admirar a personas que dedican su vida al tiempo completo, a estar orando, intercediendo. Entran unos, salen otros y de verdad que eso a mí me motiva, a mí me emociona porque eso viene del corazón de Dios, pues, eso viene de su corazón y ver que sí, Dios está haciendo grandes cosas. Y cuando aconteció aquí la situación en Florida de que vino el huracán Ian, Dios me mostraba muchas cosas, pero al final me decía, voy a levantar intercesores a tiempo completo. Voy a levantar gente que va a orar, que va a adorar. No solo los intercesores, voy a levantar adoradores e intercesores al tiempo completo. Entonces yo creo que son tiempos maravillosos que Dios va a traer, ¿verdad? Entonces, como Él quiera, si nos quiere llamar 1 hora, 2 horas, pero Jesús sí nos dijo que por lo menos oremos 1 hora. Yo creo que cuando disponemos 1 hora de oración, el Señor va a hacer cosas gloriosas, pues va a hacer cosas maravillosas. Entonces es necesario poder dejar que Dios nos use, ¿verdad? Ser ese instrumento en las manos del Señor. Y yo todos los días aprendo algo nuevo. Siempre estoy aprendiendo algo nuevo de la oración y todavía nos queda, ¿verdad? Muchas cosas que el Señor decirnos. Y es importante pues tener esa disposición porque Dios en la intercesión busca a alguien disponible. Ezequiel 22:30 dice, yo busqué entre ellos un hombre que hiciese una muralla de protección en la tierra para que yo no la destruyese y no lo hallé. Entonces, wow, muchos, ¿verdad? No interceden justamente por eso, porque no saben, no hay un entendimiento y muchos oran y no saben cómo hacerlo. Entonces muchos se decepcionan y dejan de orar porque no se tiene un conocimiento. Entonces esos son los errores que hay ahorita, pero creo que Dios va a traer un avivamiento y un despertar tan glorioso en el mundo donde la gente va a conocer. Y Dios me ha motivado a grabar cosas muy poquitas, mensajes que duran 1 minuto, pero yo sé que Dios está haciendo algo
porque que hablar de la intercesión, cómo se ora efectivamente. Entonces tengo muchas cosas que Dios me ha dicho y es importante porque los medios de comunicación está abierto, ¿verdad? Tanto para el mundo, pero nosotros como cristianos tenemos que abordar, ¿verdad? Hablar de Jesús y hablar cómo interceder. Y yo me quedo sorprendida como los tiempos cambian, ¿verdad? El evangelio sigue siendo el mismo, pero los tiempos cambian, los tiempos, Dios va avanzando, avanzando. Y yo le digo, wow, Señor, lo que me costó aprender tanto tiempo en herramientas con estos libros que enseñamos, el atar y desatar, y todos estos libros, y las guías de oración que nos enseñó el apóstol Gladys en Venezuela. Y yo digo, wow, ahora lo resumimos y hablamos rápidamente de lo que tú quieres transmitir. Y yo creo que sí, los tiempos se han acelerado tremendamente. Hay un aceleramiento de los tiempos. Wow, y todo se aproxima para la venida del Señor. Entonces Dios va a traer ese despertar glorioso donde muchas naciones, todas las naciones y las congregaciones tendrán grupos de intercesores allí que estén clamando día y noche, que estén allí velando. Amén. Entonces, de verdad que hay muchas cosas que aprender en este tiempo de escuela de oración. Y bueno, vamos a empezar hoy el capítulo 3, cómo orar efectivamente. Capítulo 3 del libro de Cindy Jacob. Y nos habla de cómo oramos efectivamente. Capítulo 5. Este tema es un poquito largo, posiblemente lo demos en 2 partes, porque siempre haya otra cosa que explicar y se extiende el tiempo. Siempre lo damos en 2 clases y bueno, vamos a aprender en 2 tiempos, pues. Uno de los temas que vamos a estudiar en este capítulo es a cómo practicar la intercesión efectivamente. Hay diferentes maneras y con la ayuda del Señor vamos a poner en práctica verdades poderosas que cambian nuestra vida. Amén. Entonces ya conocemos el concepto de intercesión, ¿verdad? Que es un intercesor, es una persona que se coloca a favor de otros para presentar peticiones, una persona que es un mediador de Dios en la tierra. Un intercesor es uno que detiene las obras del maligno, es uno que entra por la fuerza en el campo de batalla para ir contra las obras del enemigo. Entonces, ya sabemos que un intercesor es alguien que no solo presenta petición delante del Señor para sí mismo, sino para otros. Amén. Que escucha en el secreto las peticiones de Dios y las ora. Estar allí con todas las peticiones, decirle, Señor, ¿por qué tú quieres que ore? Y Él te las va a dar y te las va a mostrar. Entonces, de eso se trata la intercesión. No es tanto el pedir, se trata también de pedir, ¿no? Pero el intercesor es una persona que escucha y obedece, porque el escuchar a Dios está condicionado con la obediencia y obedecer cuando nos dice algo. Entonces, nos puede hablar de muchas maneras. Al intercesor Dios le puede hablar a través de un sueño, le puede hablar a través de visión, a través de la revelación, a través de los dones espirituales. Por eso Dios, cuando llama a alguien a interceder, lo capacita con dones del Espíritu para poder usarlo con poder, para que él pueda entender el mundo espiritual y ejecutarlo. Entonces, el intercesor está allí escuchando lo que Dios quiere para luego presentárselo a él en oración. Entonces, ¿cómo oramos efectivamente? Hay algunos ingredientes para que intercedamos efectivamente. Vamos a ver este punto que dice la ayuda del Espíritu Santo. Romanos 8:26 nos dice, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Amén. Entonces, de igual manera, el Espíritu Santo nos ayuda a interceder. Entonces, vemos la ayuda del Espíritu Santo con nosotros. Jesús nos dijo, le dijo a sus discípulos que era necesario que Él se fuese, pero que no nos dejaría solos, sino que nos dejaría el Consolador. Amén. El Espíritu Santo es nuestro ayudador para poder interceder. ¿Por qué? Porque solo no pudiésemos orar. Nuestra carne es débil, nuestra naturaleza sin el Espíritu Santo es imposible orar, es imposible tener una pasión para orar. Por eso que el intercesor
es dotado por Dios espiritualmente para poder orar por largos periodos de tiempo. Lo capacita el Señor espiritualmente para orar por largos periodos de tiempo. Y si la persona no tiene un llamado a ser un intercesor, igual tiene el Espíritu Santo. Todo creyente tiene el Espíritu Santo, ¿verdad? Para interceder. Y nos dice en Romanos 8:26 que nos ayuda a toda verdad. Entonces, el Espíritu Santo es la persona especial. Entonces, el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo es una familia. Ellos están ¿verdad? Juntos, crearon la tierra en Génesis 1. Nos vamos a Génesis 1 y vemos cómo Jesús, el Padre y el Hijo estaban creando la tierra. Y fue cuando ellos decidieron hacer al hombre para poder gobernar la tierra. Entonces Dios, ¿qué hizo a través de esa comunión con el Espíritu Santo? De traer un diseño a la tierra. Entonces nosotros cuando somos intercesores entramos en esa familia del Espíritu Santo, el Padre, el Hijo y todos estamos intercediendo. Amén, porque ellos no están solos. Jesús también dijo, Él tomará de lo mío y lo hará conocer. El Espíritu Santo dijo eso, que Jesús dijo que Él va a tomar de lo nuestro. Y el Espíritu Santo es el que revela, ¿verdad? Entonces, ellos no están solos, uno por aquí, otro por allá. Así aplica para nosotros. Nosotros no podemos estar como llaneros solitarios. Nosotros necesitamos al cuerpo de Cristo. Nos lo necesitamos al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, a la Trinidad en nosotros, y también necesitamos al cuerpo. Entonces, vemos cómo el Espíritu Santo es la persona, es una persona en nosotros ayudándonos. Dice que está con nosotros, dentro de nosotros, y nos ayuda a interceder. Entonces, la palabra ayuda significa sunal, lambanoi. En el idioma griego, la que al mismo tiempo está compuesta por 3 palabras. Sun junto con, anti en contra de, lambano, agarrarse de, tomarse de. A relacionar estas 3 palabras, su significado poderoso, podemos decir que, ya va, que la página aquí se me saltó, ok. Que el Espíritu Santo nos toma a la mano juntamente con Él para ir en contra de. La idea aquí es que nos permitimos que el Espíritu Santo pueda orar en medio de nosotros. Amén. Entonces le decimos a Él que nos ayude a interceder. Entonces esto quiero decir que Él está con nosotros y nos ayuda. No estamos solos. El Espíritu Santo es la persona que nos va a ayudar en la debilidad, cuando no podemos, cuando estamos cansados, cuando no sabemos cómo pedir. En Romanos 8:26 dice que Él nos da la fuerza. De hecho, cuando entramos en el fluir del Espíritu, en la unción, ¿verdad? A veces llegan a nuestra mente palabras que no conocemos. Hay cosas que llegan a tu mente. Yo a veces escucho nombre de personas y hoy me quedé sorprendida porque ese rato estaba y escucho el nombre y apellido de una hermana que está viajando por frontera, y yo digo, yo tenía días que no me acordaba de ella. Yo digo, ay, me vino su nombre y apellido y me dijo ora, y yo sé que ella está en un proceso de venirse por las fronteras, ¿no? Y yo digo, ay, Dios mío, tengo que orar por esta hermana. Entonces yo dije, ay, Dios quiere que le esté cubriendo en oración. Entonces Él te va a dar palabras al intercesor, Él le va a mostrar, ¿verdad? Por un sueño, una visión, y te va a decir, pues entonces ahí nos damos cuenta que no estamos solo en este asunto de la intercesión. Está Dios, está el Espíritu Santo. Y yo, ay, Dios mío, Señor, y me vino un quebrantamiento para orar por la hermana, porque sé que Dios quiere ayudarla, fortalecerle, y Él nos da la fortaleza a nosotros para orar, para interceder, para ser cristiano, para ser intercesor, para poder vencer el pecado, para poder crecer en la fe. El Espíritu Santo es nuestra ayuda. Y Jesús dijo, es necesario, o sea, te conviene que yo me vaya, porque ellos querían estar con Jesús. ¿Quién no va a querer estar con Jesús? Yo siempre digo eso, wow, cómo serían los tiempos cuando Jesús, y todo creo que quisiéramos estar en los tiempos, o estar con Él cuando Él venga y gobernar con Él cuando venga Él por segunda vez. Ese es el sueño de nosotros como iglesia, de estar juntamente con Jesús. Y de ver que nos deja el Consolador, que consuela en medio de la prueba, y que es el poderoso en nosotros para ponernos, para perfeccionarse en nuestra debilidad.
Aquellas cosas que nuestra naturaleza no podíamos vencer, Él nos ayuda y nos fortalece en la debilidad. Amén. Entonces, es maravilloso su ayuda en nosotros. La palabra debilidad es asteneia en el idioma griego, que significa literalmente sin fortaleza o habilidad. Wow, sin fortaleza y sin habilidad, la palabra asteneia en el idioma griego. Entonces, así somos nosotros, no sabemos, cuando llegamos cuando empezamos a interceder o tenemos ese anhelo de interceder, no sabemos cómo hacerlo, pero Él está allí sin fuerza. Y de hecho, Jesús lo dijo que cuando no hablarán ustedes, sino hablará el Espíritu Santo. Y hay momentos en que Dios nos ayuda a resolver situaciones, nos da la palabra, ¿por qué? Porque Él es el que está allí, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Entonces, Él nos da la capacidad para producir resultados positivos. ¡Wow! Y que Señor, aquí estoy, no sé cómo orar ni por mí misma ni por otra persona, pero yo digo el débil fuerte soy en Cristo Jesús. La carne es débil y no quiere orar. La carne no tiene ningún fruto para producir resultados positivos. Entonces, es el Espíritu Santo que nos ayuda a depender de Él, ¿verdad? Entonces, Él va a estar ahí para ayudarnos en todas las cosas. Y yo recuerdo que cuando llegué al Evangelio, había conocido al Padre, había ido a retiros espirituales, había conocido parte de Cristo, de la cruz, la crucifixión, y todo esto, pues se me había revelado Jesús, lo que ocurrió en la cruz. Pero hubo una etapa de mi vida que yo no había conocido el Espíritu Santo como yo tenía que conocerle, ¿verdad? A esa dependencia que te guía, que te ayuda, que te fortalece, eso que te quebranta. Yo no había vivido esa experiencia. Y podía ver hermanas que eran llenas de la presencia de Dios. Y yo decía, Señor, por favor, yo quiero eso. Y bueno, Dios tuvo que sanar muchas cosas en mi corazón para poder yo tener la llenura del Espíritu Santo. Aunque Él nos bautiza, ¿verdad? Nos unge, nos llena cuando le aceptamos, pero Él quiere llenarnos por dentro. Él quiere que nuestros huesos, todo nuestro ser sea lleno de su presencia. Quiere que cada día seamos más llenos de su presencia. Entonces yo recuerdo hace muchos años que una hermana me ministraba, una hermana intercesora que intercede desde que es niña. Me dice, hermana, hoy Dios te va a llenar desde los huesos hasta los huesos. Y yo recuerdo que ese día yo había tenido un sueño donde yo estaba en un agua navegando. ¡Wow! Entonces yo entendí, me recordé el sueño y yo dije, eso era lo que quería el Señor, que yo totalmente, Él me llenase completamente. Entonces es poderoso sentir eso en la presencia de Dios. Muchas veces vamos a sentir el Espíritu Santo como un fuego que arde dentro de ti. Yo sentía siempre un ardor en mi espalda y era justamente, se trata de la presencia de Dios en nosotros. Dice que viene como un fuego que consume todas esas cosas que están mal en nosotros. Entonces, el Espíritu Santo quiere que tengamos una dependencia de Él. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Romanos 8:26. Lo que este verso nos quiere decir es que nosotros no siempre sabemos lo que es necesario que suceda en una situación dada, sino que es necesario o lo correcto para interceder por ello. Algunas veces nos preguntamos, ¿qué hago en esta circunstancia? Aquí es donde viene el Espíritu Santo y nos ayuda. Nos revela cada situación, a lo mejor nos traiga algunas escrituras acerca del tema, por eso necesitamos que Él nos ayude. Wow, entonces a veces te va a dar una escritura, pues cuando vas a orar por alguien, te la va a traer y te va a traer la palabra rema para ese momento. Entonces por eso debemos conocer la palabra de Dios, porque sobre todo cuando estamos siendo ejercitados en la oración, necesitamos pues conocer, si nos toca orar por naciones, tener conceptos que hablen de las naciones, del enfermo, del que está en dolor, que está en tristeza. Entonces es necesario saber pues que Dios quiere que nos fortalezcamos. Entonces, el segundo punto tiene que ver con identificarnos con las cargas de otro. Ya vimos que una de las herramientas para poder orar efectivamente, debemos conectarnos también con la necesidad del otro.
por las cargas del otro. Entonces, la identificación tiene que ver con tomar el lugar de otro, sentir esa carga y llevarla a la presencia de Dios. Para que nuestra intercesión sea efectiva, tenemos que aprender a identificarnos con el dolor de otro y ponernos en la brecha por ellos. A veces Dios nos pone situaciones de otra persona para que le ayudemos en oración. Amén. Oremos por ella, estemos, ¿para qué? Para que pueda ocurrir un resultado positivo. Entonces, cuando no tenemos esa carga, Dios va a producir en nosotros el querer como el hacer. Pedirle a Dios que nos fortalezca y que nos llene de su amor, esas cargas que por orar por las otras personas. También otro punto que vemos para orar efectivamente, la intercesión efectiva requiere de un corazón compasivo. Este es el punto que se conecta muy cercano con el anterior. Para que podamos identificarnos con la necesidad y la carga de otros, debemos tener un corazón compasivo, pedirle a Dios que nos llene de su amor, de su presencia, porque muchas veces no vamos a tener ese amor para orar por otros. Por eso, Señor, lléname de tu amor, de tu presencia, y el amor es lo que mueve al intercesor. El amor es el motor en nuestras vidas para poder orar por otro. Identificarnos con la carga, tener un corazón compasivo, que sienta el dolor de las personas y que sea conmovido en sus entrañas por la angustia de las mismas. Entonces vamos a ser movidos por Dios, por la carga del otro. Vamos a sentir como que eso es mío, como que me está pasando a mí. Muchas veces vamos a sentir la misma manifestación que tiene la persona. Y ahí vemos donde opera el don de la intercesión, lo que habíamos hablado en la clase 3, donde habla de lo que es en las manifestaciones del don de la intercesión. Sentimos la carga por el otro, sentimos aún los dolores físicos. Si es dolor de cabeza, sentimos el malestar que tiene la otra persona. O simplemente vemos a alguien en una situación difícil y nos da muchos sentimientos, queremos llorar, queremos gemir delante del Señor. ¿Por qué? Porque ese es el dolor de Dios en nosotros. Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer para que le busquemos, para que oremos. Y no es algo natural, es algo que viene de su espíritu, para que nosotros podamos interceder por todos aquellos. Amén. Entonces, va a ocurrir desde nuestras entrañas, y en las entrañas está el espíritu de la persona. En esta parte de nuestra barriga, ahí es donde reposa el espíritu nuestro. Entonces ahí es donde el Espíritu Santo produce en nosotros la carga por los demás, por orar por lo otro, por las situaciones, por la crisis. Sientes una emergencia, no, esto tengo que orarlo porque esta persona está en peligro, tenemos que orar, y ocurre, y empieza a salir de nuestro hombre interior, de nuestro río de agua viva, de esas entrañas empieza a brotar un río que es el Espíritu de Dios en nosotros, orando, intercediendo, para que podamos producir un fruto. Y dice que en esta parte del Espíritu es donde Dios nos preña espiritual, volvió hermana, nos preña espiritualmente el Señor. Ahí es donde viene Dios a gestar todos sus sueños, van a ser gestados aquí. Por eso es que cuando intercedemos, ¿verdad? Viene el quebrantamiento y viene el dolor desde adentro. Y hay niños chiquiticos. Yo me acuerdo que mi hijo cuando era pequeño, él también tiene un llamado a la intercesión. Yo me acuerdo que él en Venezuela, yo lo llevaba siempre a los retiros, a los congresos, y yo recuerdo que una vez visitó una profeta en Venezuela llamada Ida Bustillo hace muchos años. Sara la debe conocer. Y bueno, yo me acuerdo que la hermana llamó a varios niños al altar y en eso lo llamó a él. Y él, su vientre era como que quería salirse, vibraba, una cosa impresionante que se levantaba, pero era el Espíritu de Dios preñándolos de sueño. Y los niños, como ellos son inocentes, ellos empiezan, y Dios le habla también y los puede usar como intercesores. Y yo podía ver que Dios a él lo estaba usando, y a otros niños que estaban ahí, lo estaba usando para que intercedieran y también para preñarlos con los sueños de Dios. Los estaba Dios embarazándolos para sueños y cosas que van a acontecer en el futuro en sus vidas. Y entonces yo dije, wow, ¿cómo Dios puede usar a un niño en la oración? ¿Cómo los puede usar? Porque ellos no andan argumentando como uno, ¿verdad? Por eso que Dios dice que para entrar al reino de los cielos hay que ser como niños.
Y el intercesor llega a un límite donde Dios empieza a sanar tu conciencia, a sanar tu mente, a pensar en lo bueno, en lo justo. Empieza Dios a transformar tu mente, donde hay pureza, ¿no? Pero un intercesor que está en comunión, alguien que está en esa intimidad, va a tener siempre una pureza de Dios. Va a tener esa inocencia que tuvo Jesús. Jesús era un hombre justo y tenía pureza, tenía santidad. Por eso que en estos tiempos los niños son tan perseguidos. ¿Por qué? Porque en ellos hay pureza. En ellos, y es lo que más se refleja al sacrificio de Jesús, los niños, ¿verdad? Porque es una sangre limpia, es una sangre que no ha sido contaminada. Entonces, por eso Satanás busca destruirlo. Y porque refleja lo que Jesús hizo, pues un hombre sin manchas, sin iniquidad. Entonces, Jesús es puro, pues. Y cuando Jesús nos llena a nosotros, empieza Dios a transformarnos y empieza a producir una pureza en nosotros. Entonces es hermoso porque cuando nos miramos atrás y vemos que cuántas cosas Dios nos ha sanado y que nos usa como un vaso disponible, Él empieza a derramar su pureza en nosotros. Entonces lo que Él quiere, pues que de nuestro interior hagan, corran ríos de agua viva y que podamos sentir el amor por el prójimo. Y es algo que empieza a ocurrir voluntariamente. Cuando ya esa sensibilidad está en nosotros, es algo espontáneo. Tú te enteras de una situación que, por ejemplo, que está aconteciendo en otro país, ya tú quieres orar. Mira, vamos a orar porque hay inundación en X país, o está alguien en peligro, o sabes que alguien entró en un momento de depresión. Vamos a orar, y sientes la inquietud porque es el Espíritu Santo, es el dolor de Dios. Está eso en el corazón de Dios y nos los transmite a nosotros. Entonces ya sabemos que es Dios. Entonces, que quiere que produzcamos un resultado positivo, que oremos, que intercedamos. Entonces, Dios quiere que tengamos un corazón compasivo. Se requiere un corazón compasivo para poder ser ese instrumento en las manos del Señor. Amén. También el otro punto, no sé, Yolanda, si alcanzaste a anotar el primero. Si habías anotado el primero, la ayuda del Espíritu Santo. Romanos 8:26, ajá, y en la ayuda del Espíritu. Tengo anotado, pero que no te escuché la parte que se me colgó. Ah, ok, bueno, habíamos hablado que el segundo punto era tener que habernos identificado con las cargas de otro. O sea, eso quiere decir que llevarlas a la presencia de Dios. Cuando nos ponemos a la brecha por otro, colocarnos en su situación, ser compasivos con ellos. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a identificarnos con el dolor del otro. Entonces, el tercer punto es la intercesión, requiere un corazón compasivo. Y tiene que ver mucho este punto con el anterior, ¿verdad? Entonces, ahí hablamos que la carga la pone el Señor, que de nuestro interior corren un río de agua viva, y que el dolor y la carga por la persona que Dios deposita en nuestro vientre espiritual, sus sueños, la unción de su espíritu, empieza Dios a través de nosotros poder dar un fruto positivo en la oración. Entonces, y sienta el dolor por la persona y que seamos conmovidos en las entrañas, que sentemos una angustia aquí dentro de nuestro espíritu. Igual cuando ya Dios ha tomado en el asunto la oración, cuando ya vemos que Dios ha traído una pronta respuesta, ya tú sientes el descanso del Señor. Anoche nosotros estuvimos orando por el grupo de oración y empezamos a orar por Venezuela, por las personas que quedaron en tejeras sin casa, que se los llevó la vivienda, que se les murieron familiares. Empezamos a orar, ¿no? A orar y tuvimos un cierto tiempo intercediendo. Y yo al final pude sentir el descanso de Dios, que ya Dios había tomado en el asunto, pues la carga, la angustia, y nos pone a nosotros como intercesores esa carga hasta que Él la libera. Él toma control de eso. Entonces nuestro espíritu va a sentir cuando ya Dios tiene en sus manos una intercesión. Amén. Entonces Él nos hace saber que ya está en el asunto. Si quiere, si necesita más oración, Él va a insistir. Sigue orando hasta que venga la respuesta. Entonces, el intercesor, para que la oración tenga efectividad,
se requiere un corazón compasivo. La intercesión efectiva demanda perseverancia, el punto 4. Dice que Efesios 6:18, orad en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velad en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Este versículo siempre ha sido rema, ¿no? En nuestra vida, como intercesores, oremos con perseverancia y súplica y perseverancia por todos los santos. O sea, que oremos por todos los hermanos en el mundo, que oremos con súplica, con esa rogativa. Señor, clamo a ti, Señor, te ruego en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, la perseverancia es una de las claves para lograr una intercesión efectiva. Algunas veces con interceder solo una vez no será suficiente para lograr la victoria. El interceder una hora no necesariamente nos llevará a conseguir el rompimiento. Amén, no con solamente una hora, sino con mucho tiempo vamos a hacer, el rompimiento va a ocurrir. Puede tomarse días, semanas, meses y hasta años. Amén, por eso es que no podemos dejar que el enemigo nos venga a robar la fe, porque a veces pensamos o creíamos de que no, ya Dios escuchó mi oración, entonces no la responde porque todavía falta perseverancia. Entonces Satanás nos engaña sutilmente o nosotros mismos nos decepcionamos y decimos, bueno, Dios no me va a bendecir. Dios ya no, eso se quedó allí, o muchas veces decimos, ay, Dios va a responder en su tiempo. Sí, va a responder en su tiempo, pero nosotros debemos también cooperar con Él, pues debemos ser persistentes. Entonces nos va a tocar meses, semanas, años, y vemos que todavía Jesús, hay una oración en Juan 17 que no ha sido respondida, que Él decía que para que la iglesia sea uno, y sigue, Jesús dice que la palabra de Dios sea conocida, habla de que conozcan al Padre. Entonces, hay oraciones que todavía no han sido respondidas. Y aún en nuestra propia vida personal, pues hay oraciones que pensamos que, por ejemplo, la conversión de un esposo, de una familia, de los hijos, es porque se necesita perseverancia. Si estamos pidiendo por algo y todavía no hemos visto, es porque necesita Dios traer el rompimiento. Hay principados, por eso que vemos Daniel, en el capítulo de Daniel, donde él estuvo ayunando por 21 días porque se opuso Persia. Hay oposiciones espirituales que se levantan, principados, y él tuvo que disponer su vida en ayuno y oración por 21 días. Dejó de comer dulce, manjar y cosas, como dice la palabra, y comió legumbres. Eso está en Daniel 10, donde él dispuso su vida. Y el principado de Persia es el principado que trae la demora, el retraso de las bendiciones. Entonces Daniel tuvo que vencer ese principado, que no era cualquier cosa, era algo que estaba gobernando sobre los cielos. Los principados están gobernando en las regiones celestes. Hay gobernadores, hay hueste de maldad, hay todos los que están jerárquicamente gobernando. Entonces, para que traspasen el primero, el segundo cielo, se requiere perseverancia, se requiere esta disciplina de oración y de ayuno, porque solo no va a poder, solamente con el orar cuesta mucho. Entonces, por eso que vemos peticiones en nosotros que necesita que ocurra el rompimiento con perseverancia, con el ayuno, con la oración y también en el tiempo del Señor. Entonces, es necesario interceder hasta que venga el rompimiento. Otro punto sería la intercesión efectiva, el punto 5, requiere vivir en una forma limpia y recta. Entonces, eso lo podemos conectar con el capítulo anterior que hablábamos de la justicia de un intercesor, cómo debe caminar un intercesor, hacer obras de justicia para que nuestras oraciones puedan alcanzar la respuesta del Señor. Entonces, vivir de una manera limpia, santa, pura. Entonces, anteriormente habíamos estudiado el poder que ocurre en nosotros de vivir recta y delante del Señor. Los soldados heridos en la guerra espiritual son el resultado de no vivir en rectitud e integridad.
y de ponerse a hacer guerra espiritual en esas condiciones. Bueno, explico esto. Esto quiere decir que cuando podemos declarar la palabra y orar, intercedemos por alguien, pero si no estamos a cuentas con el Señor, estamos pidiendo que el Señor nos purifique, perdonando, renunciando al resentimiento, va a venir Satanás con venganza contra nosotros y va a tocar lo débil de nosotros, aquellas áreas que somos vulnerables. Entonces Dios no quiere que vayamos al campo de batalla a orar por otros con heridas. ¿Por qué? Porque Satanás dijo, bueno, ya te agarré, ya pudiste atar, quebrantaste, derribaste, pero ahora voy a venir contra ti. Satanás va a venir siempre contra el intercesor en el área que somos débiles. Pero hay algo mayor que es la sangre de Cristo. Amén. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Si hemos fallado, si tenemos algún resentimiento y hemos orado por alguien y ha venido una represalia, Señor, perdóname, límpiame y yo me arrepiento de todos mis pecados y vuelvo a estar orando por los demás, porque Satanás nos acusa. No voy a orar por más nadie porque me va a venir un espíritu de venganza. Satanás puede venir contra nosotros, pero mayor es el que mora dentro de nosotros. Y pedirle a Dios siempre que nos proteja cuando intercedemos por otras personas. Estar atando el espíritu de venganza y aquellas cosas que quieran venir en contra de nosotros. Pero la sangre de Cristo es nuestra mayor defensa, es nuestra mayor, lo que nos purifica, nos vivifica, nos limpia de todo pecado. Allí es donde nosotros vamos a levantarnos nuevamente. A mí me pasó muchísimo cuando yo no tenía ese entendimiento, como que no me había apropiado bien de la sangre de Cristo que me limpia de todo pecado. Y muchas veces intercedía por personas y después tenía un ataque fuerte en las emociones, una cosa que quería era llorar, no entendía, pero era que Satanás había venido con venganza contra mí. Pero ya después entendí que yo voy a la presencia de Dios y la sangre de Cristo. Señor, sana mi herida, sana que Satanás no encuentre legalidad en mi vida. Cierro la puerta, fortaléceme en esta área y volverme otra vez a ponerme en el campo de batalla. Porque muchos intercesores se quedan ahí por el temor, porque piensan, bueno, si me pongo a orar por alguien que viene del ocultismo, me va a venir una venganza. O si alguien viene de algunas cosas de la delincuencia o me van a atacar los demonios. Satanás siempre anda como león rugiente buscando a quien devorar. Siempre va a venir a acechar al intercesor. Siempre va a buscar la estratega, porque él es estratega y él tiene muchas estrategias, pero nosotros, Dios nos ha dado las armas del Espíritu, revestirnos con la armadura en Efesios 6, colocarnos la armadura, pedir perdón, usar las armas del Espíritu, perdonarnos a nosotros mismos. Señor, rindo mi yo, mi ego, el orgullo, la vanidad, mi pereza, mi negligencia espiritual. A veces estamos cansados y no queremos pararnos cuando Dios nos llama a la madrugada. Estamos en esa lucha. Señor, ayúdame. Ayúdame a ser disciplinada en mi vida de oración. Ayúdame a perdonar más rápido, porque hemos aprendido a perdonar y nos cuesta. Hay personas que cuesta perdonar más rápido que otros. Otros perdonan rápido, pero otros están luchando. Pero igual Dios mantiene su mirada puesta en el intercesor, ¿verdad? Hasta que sea ejercitado y aprenda a vencer y a rechazar a las artimañas del maligno. Yo era en el rechazo para mí era tremendo. Alguien me rechazaba y eso para mí era, yo sentía como que ya nadie me amaba, ya Dios no me amaba, hasta que yo viví mi proceso de aceptar el amor de Dios, de saber que Dios me ama, que la sangre de Cristo me limpia, que si cometí un pecado, abogado tengo con mi Señor Jesucristo. Tenemos un abogado en medio de la intercesión, tenemos ángeles que batallan a favor nuestro. Entonces no podemos creerle en la mentira al enemigo. Conocido intercesoras que me dicen, no quiero ser más guerrero, no quiero ser más intercesor, no quiero ser más guerrero porque fulano de tal me rechazó. Te van a rechazar siempre. Porque el intercesor es una persona que se asemeja a Jesús. Tiene el porta de Cristo una unción para orar. El carácter que tuvo Jesús se empieza a formar en nosotros y vamos a vivir vituperio, rechazo del mundo y de la iglesia también. De muchos nos van a rechazar por esto, pero igual seguimos adelante. Dios nos mandó a perdonar, a bendecir a nuestros enemigos, a orar por los que nos persiguen. Entonces, eso debe ser un estilo de vida que no nos sorprenda.
y no dejar que el enemigo gane ventajas en nuestro campo de batalla, en la oración, porque él viene metódicamente nos empieza a trabajar. De que apártate, no, porque si oras por fulano de tal, te va a pasar algo. Es una mentira, porque Dios estará con nosotros, amén, en la oración, siempre. Nuestra vida es la que debe estar en orden, estar en disciplina de oración, de ayuno, perdonando sobre todo eso, guardando el corazón, porque a veces el corazón dejamos que se aniden cosas y nos guardamos de orgullo. A veces dejamos que el orgullo nos entre porque pensamos que estamos orando y ya no necesitamos. No, a veces el orgullo se cuela muy rápido. Entonces nos empezamos a sentir súper espirituales. Entonces es tremendo porque mientras nuestro corazón esté perdonando, sanándose y saber que esa sangre yo clamo a ella y me va a limpiar, cuando tengo ese entendimiento, el enemigo tiene que huir. Amén. Entonces, por eso que muchos están heridos porque no han sabido manejar sus emociones, no han sabido saber de que va a venir el ataque, pero mayor es el Señor y nos va a librar, nos va a fortalecer y va a estar con nosotros siempre en la guerra espiritual. Y bueno, nos toca aprender a cómo lidiar con nuestras emociones, con nuestros sentimientos, el carácter, la ira, la rabia. Entonces empieza ese proceso de transformación para que esas oraciones produzcan un poder. Amén. Entonces, la ayuda del Espíritu Santo también debemos identificarlo con la necesidad de la persona por medio de tener un corazón compasivo y entender que la intercesión demanda que seamos perseverantes hasta que haya un rompimiento en el espíritu y para ello hay que vivir en santidad y rectitud. Amén. Entonces todos estos puntos debemos tener presentes. Está la ayuda del Espíritu Santo, está identificarnos con el dolor ajeno, está el corazón compasivo, pero Dios quiere que vivamos en santidad. ¿Por qué? Porque Satanás sabe cuando alguien sabe desde qué fuente está orando, sabe desde dónde está esa persona orando, cuánto ha buscado del Señor, cuánto ha dejado la transformación. Y sabe, los demonios y principados saben en qué lugar estás orando. Si estás en los lugares celestiales, si estás allí en una búsqueda constante. Entonces él busca siempre en la parte abierta, la brecha abierta para poder colarse. Pero Dios por eso que quiere que mantengamos nuestras puertas cerradas, viviendo en santidad, tomando la palabra, tomando la disciplina de ayuno, ayunando por semana hasta las 6 de la tarde o 3 veces corrido. Tener la disciplina de ayuno, pues, porque nos ayuda a mantenernos sensibles al Espíritu Santo, leer la palabra de Dios, usar la armadura, perdonándonos, ministrándonos nosotros mismos. Renuncio al rencor, al resentimiento. Tener como estilo de vida eso de ir, Señor, yo presento mi corazón, renuncio al rencor, a la ira, a la violencia, a la mentira, al engaño, el orgullo. Ese es el mal número 1 que Dios trata con nosotros. El orgullo en la vida nuestra. Dios quiere vaciarnos de todo ego, de la autosuficiencia, de querer que ya hemos alcanzado todo, ¿no? Y mientras más nos acerquemos a Dios, va a venir más ataques del maligno. Entonces, que estas cosas no nos sorprendan porque el enemigo busca sacarnos del campo de batalla. Mientras estemos ahí en esa rectitud con el Señor, estemos caminando en la santidad, buscando su presencia, nuestro enemigo lo mantenemos al margen. Entonces, ya vimos cómo el Espíritu Santo interviene en nosotros, cómo podemos orar por medio de la ayuda del Espíritu Santo. ¿Cómo interceder? Ya estudiamos cómo interceder efectivamente. Ahora vamos a estudiar las distintas maneras que podemos interceder. Amén. Entonces ya vimos que con la ayuda del Espíritu Santo podemos interceder. Entonces aquí hay varias maneras de interceder con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces podemos interceder en el entendimiento, con el entendimiento. Entonces nos dice la palabra en 1 Corintios 14:15.
¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Entonces nos está diciendo acá que ¿cómo vamos a interceder? ¿De qué manera? Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Esto quiere decir que interceder con el entendimiento es orar en nuestro propio idioma. Amén. Es orar, decir, Padre nuestro, Señor, en el nombre de Jesús te pido, empezar a hablar en nuestro propio lenguaje, nuestro conocimiento, lo que entendemos. Es de hacerlo usando la escritura. Amén. Cuando memorizamos palabras, podemos soltar la palabra. Por eso es que las oraciones tienen tanto poder cuando nosotros soltamos la palabra de Dios. Entonces, esta es la forma de orar ilimitada, porque realmente no todos los creyentes tienen el nivel de conocimiento en su corazón para orar con las escrituras. Muchos no conocen la palabra a profundidad, muchos no tenemos los conceptos, entonces es limitado, es limitado el orar, pues por eso tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos ayude. Amén, pero el Espíritu Santo va a tomar de nuestro espíritu lo que hemos almacenado, por eso que en nuestra vida debe estar la disciplina de orar, leer la palabra, ayunar, porque todas estas disciplinas espirituales nos van a ayudar a nosotros a poder ser más efectivos. Entonces yo conozco intercesores que oran full con la palabra y la palabra de Dios dice, y la palabra de Dios, Jesús lo dijo en Mateo 4, y Jesús dijo, escrito está, solo a mi Dios adorará y solo a él servirá. Entonces Jesús habló con la palabra. Entonces cuando nuestras oraciones tienen palabra de Dios, son más efectivas y en el momento Él te las va a traer. Por eso que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para orar efectivamente, con el conocimiento, pero con la palabra de Dios. Entonces, no todos tenemos, ¿verdad? No todos los creyentes tienen ese conocimiento. Sin embargo, hay un sinnúmero de intercesores que oran con la palabra de Dios porque están llenos de ellas y son efectivos. Entonces, yo en mi vida personal lo he aplicado de esto, y cuando oro con los salmos, a veces Dios me pone a declarar la palabra. Ocurren cosas gloriosas cuando declaramos los salmos, la palabra, la cita bíblica. La Biblia dice esto, que tú eres mi pastor, que nada me faltará, que tú aderezarás aderezas mesa en presencia de nuestros angustiadores. Entonces, cuando oramos con la palabra, eso produce en el mundo espiritual un aceleramiento. Vemos como la palabra, porque dice la palabra de Dios que no regresará vacía, sino que cumplirá. Cuando nosotros soltamos la palabra, no va a regresar vacía, sino que va a cumplir en el tiempo. Y ocurre un aceleramiento poderoso, porque Dios hizo todo con la palabra en un principio. Todo, Él le puso un nombre a los animales con la palabra. Entonces ahí es donde vemos el mover de Dios cuando soltamos la palabra de Dios. Entonces tenemos que tener una disciplina de oración, pero también leemos la palabra. Si oramos 1 hora, bueno, dedicamos tiempo a leer los salmos, a leer los proverbios, a leer el capítulo de Juan, como Dios nos guíe. Amén. Entonces, bueno, el apóstol en Venezuela siempre nos recomienda a lo que estamos enseñando en escuela de oración y lo que estamos estudiando en la escuela de oración. Recuerdo que siempre nos enseñaba Juan 1, Proverbio 1 y Juan 1, Proverbio 1 y Salmo 1. Por 15 días estudiará con eso, hasta que llegan el tiempo que memorizas la palabra. Entonces, es bueno. Yo también tengo como disciplina leer los salmos, Juan, Proverbios, Tesalonicenses, Colosenses, porque son libros pequeños y siempre leo libros cortos. Y eso te ayuda a memorizar muchísimo, pues escucharla. O sea, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero es poderoso cuando un intercesor ora con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque abren los cielos y no va a regresar vacía, sino que va a cumplir su propósito. Podemos interceder en el espíritu o en lenguas. 1 Corintios 14 y 15, perdón. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. ¿Qué significa interceder en el espíritu? Es interceder en lenguas desconocidas dadas por el Espíritu Santo y con la ayuda de él, orar por otros.
El orar en lenguas es tan efectivo que cuando lo hacemos estamos intercediendo en la perfecta voluntad de Dios por una persona o circunstancia específica. ¿Ustedes hablan en lenguas? Yolanda, ¿hablas en lenguas? Sarina, sí. Bueno, vamos a pedirle al Señor hoy que te bautice en el nombre de Jesús. Yo conozco intercesoras que no hablan en lengua, así que no te sientas mal. No te sientas mal porque ahí conozco personas que no hablan en lengua. Yo, Dios mío, y eso yo no lo entendía porque yo pensé que todos los intercesores podían hablar en lengua. Y no es así. ¿Qué sucede eso que no hablas? Sí. ¿Por qué no hablas? Yo hablo en Yo lengua. siempre, yo. Ajá. ¿Por qué sucede eso que no hablo? Porque me falta todavía más. No, porque hay cosas que se dan en el tiempo de él, muchas veces trabaja la fe, otras veces porque la persona argumenta. Yo he conocido personas que me dicen, no, mira, sabes que una vez oraron por mí para que yo orara en lengua, pero después me quedé pensando y no pasó más nada. Entonces, no ocurrió nunca nada. Entonces, a mí me sucedió que cuando al principio me daba miedo, digo, no, yo no quiero hablar esto, yo no quiero ser así. Lo renuncié al principio, ¿sabes? Porque me daba miedo. Y entonces ya después, ahora lo estoy anhelando con locura. Amén, hay que anhelarlo. La Biblia dice que anhelemos los mejores dones y que el Señor los va a dar en su tiempo. Amén. Entonces, hay que tener la fe para darlo, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando yo me convertí, yo hablé en lenguas antes de la enseñanza del Espíritu Santo, porque yo la primera vez que fui a un retiro Peniel, siempre dan la última enseñanza que se llama bautismo, la llenura del Espíritu Santo, y ahí es donde viene la manifestación, como habla en el libro de Pentecostés, que todos fueron bautizados, y siempre dan la cita bíblica de los Hechos, del libro de Juan, cómo es el mover del Espíritu Santo. Pero yo pensé que era para ese momento, ¿no? A mí Dios me bautizó cuando yo estaba en la enseñanza de la liberación. Y ahí yo empecé, wow. Entonces, bueno, esa fue una señal que me dijo a mí que ella había sido llamada a la guerra espiritual. Que estaba siendo llamada por Dios a la guerra espiritual. Wow, y yo estaba hablando en lengua justamente porque en ese momento Dios me bautizó. Ya después en otro retiro, el Señor me dio la interpretación de las lenguas, pero hay que anhelar los mejores dones. La Biblia los dice, en el libro de Corintios habla de los dones espirituales, capítulo 12, y hay que anhelarlo, pues hay que tener fe para ser usados por Dios. Entonces a veces no creemos y no abundamos en los dones, entonces queremos la manifestación de algún don y no accionamos. Entonces, yo sí le pedí a Dios, Padre, yo quiero que tú me des la interpretación de las lenguas, yo quiero escuchar yo quiero usar este don. Y bueno, y después de eso yo empezaba a escuchar personas y podía interpretar ciertas cosas. Y bueno, Dios te da, y después en un retiro, yo empecé a hablar en otras lenguas, en otros países, hasta en inglés. Y después yo me entendí lo que dice la Biblia, que Dios da diversos géneros de lengua. Entonces, bueno, ahí ya he escuchado personas hablar en chino, en japonés, en otra nación. Entonces, el diverso género de lengua viene cuando Dios toma el lenguaje de un país y te lo da. Entonces, yo digo, wow, yo meditaba aquí, que siempre ves esto en un país donde siempre, aquí todo el mundo, la mayoría habla inglés. Y yo veo así la gente hablando en inglés y yo meditaba eso ayer y yo decía, Dios mío, tú confundiste las lenguas cuando en el tiempo de Babel. Ahora no puedo entender lo que otros dicen. Estoy en el aprendizaje de inglés, algunas cosas entiendo, otras no. Yo, Dios mío, cómo, ¿verdad? Tú creas al hombre, pero cómo hay diferencias culturales por el tema de las lenguas, y era algo que yo estaba meditando en Dios, pero me acordaba del libro de Hechos, que en aquel tiempo Dios, en ese mover del Espíritu Santo, todos hablaron en lenguas repartidas, unánimes, había una unidad poderosa, y todos hablaron un lenguaje que no conocían. Y entonces, ¿cómo pueden haber tantos lenguajes, pero Dios es el mismo? Entonces, es bonito porque sé que Dios va a derramar su espíritu sobre toda carne, sobre todo el mundo, toda lengua, tribu, nación van a conocer al Señor. Amén. Entonces, Amén.
podemos orar en el Espíritu y saber cosas que no conocemos. Cuando oramos en el Espíritu, estamos entrando en un campo del Espíritu totalmente a lo que vemos físicamente, ¿verdad? Dios nos transciende a niveles mayores. Cuando ejercitamos orar en lenguas, tenemos un crecimiento espiritual. Eso lo vamos a ver aquí más adelante. ¿Qué ocurre cuando hablamos en lenguas? ¿Qué nos da, cómo nos hace crecer Dios? Y vemos que Pablo en 1 Corintios 14, 18 dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Tremendo, porque Pablo en ese tiempo había ido a los Corintios. Era una iglesia que estaba llena de dones espirituales, pero no había un orden, todos estaban desastrosos. Ahí todavía mucho desorden en cuanto a los dones espirituales, y él empezó a instruir, a hablar de las profecías, a hablar de los dones, de la interpretación de en cómo juzgar la profecía. Entonces vemos a Pablo pues enseñando, y él por lo que vemos, él hablaba lenguas más que todo el mundo, entonces él tenía un crecimiento espiritual grande. Entonces si dedicamos a hablar en lenguas por largos periodos de tiempo, Dios nos va a llevar a una madurez espiritual, porque eso acelera la vida espiritual en la persona, nos ayuda a ir a otros niveles. Entonces Pablo se atreve a decir que hablaba más en lengua que todos los corintios juntos. Es algo maravilloso al orar en el espíritu o en lengua. Entonces cuando escuchamos que dice, vamos a orar en el espíritu o hablar en lenguas espirituales, en el lenguaje de Dios, pues. Entonces, al hablar en lenguas estamos orando la perfecta voluntad de Dios, porque no sabemos lo que decimos, solo nuestro Padre Celestial sabe lo que estamos diciendo y Él nos entiende. Aunque por el Espíritu hablemos misterio, Dios nos está escuchando. Entonces, y dice que se ora la perfecta voluntad de Dios, por eso que cuando no encontramos la salida a algún problema, vamos a orar en lengua. Preferiblemente oremos en lengua por esa situación. Yo recuerdo que hace tiempo en Venezuela, yo cuando llevaba grupos vidas en Venezuela, me acuerdo que a mí me iban a asaltar por la avenida 5 de Julio, bueno, Sarina debe saber dónde es eso, cerca de ahí donde vive Sara, por ahí por la parte de la avenida 5 de Julio, por los lados del centro de Puerto de la Cruz, y yo venía de regreso de dar un grupo vida, y se bajaron 2 hombres en una moto, y yo empecé a hablar en lengua, y los hombres se paralizaron, y los tipos se montaron en la moto. Claro, al verme hablando en lengua, los hombres se asustaron, no sé qué reprendí. Dios hizo algo, y eso a mí nunca se me olvida, el hablar en lengua, rabacando, empecé a reprender, y los hombres se fueron. Entonces, ¿cuánto nos libra Dios de tantas cosas, ¿no? Y el enemigo no entiende, Satanás está ahí viendo qué está diciendo, porque no entiende las lenguas, porque él no puede entender el lenguaje de Dios. Aunque él fue un querubín protector, radiante, estaba ahí, dice que era hermosura, pero él no puede entender eso, porque ya es un ángel caído, pues ya está en el mundo haciendo cosas malas. Entonces, él no puede entender lo que decimos en el espíritu, por eso es que se acelera. Te conectas con Dios. Incluso personas reciben liberación a veces cuando hablamos en lenguas por algo, aún por nosotros mismos, empezamos a tener un quebrantamiento, un gemido indecible. ¿Por qué? Porque estamos orando la perfecta voluntad del Señor. Entonces, cuando estamos en oración y Dios nos inquieta, dejemos que el Espíritu Santo nos tome y estemos ahí rabacatara, y dejemos que Él pueda hacer, que en nuestros tiempos de intercesión dejemos que fluya el Espíritu Santo. Y si no hablas en lengua, bueno, tú vas a empezar a declarar los salmos, a declarar la palabra. En tu caso, Yolanda, tú vas a dejar que Dios, y seguir en tu mente y en tu corazón clamándole a Él para que te bautice con ese don poderoso, porque es una gran herramienta. Dice que el hablar en lengua, no habla a los hombres, sino habla a Dios. Entonces es poderoso saber eso, que estás hablando con un Dios sobrenatural, que estás hablando con el dueño del universo, que estás hablando con alguien que te está escuchando, el poderoso. Entonces, en una situación específica, pedirle al Señor en lenguas por esa vida o por esa situación. Hay 2 razones claras por las cuales debemos orar en el Espíritu.
o en lenguas. Estas son, cuando intercedemos en lenguas, es el mismo Espíritu Santo intercediendo por nosotros. Cuando oramos en lenguas, estamos intercediendo conforme a la voluntad de Dios por una circunstancia específica, aun cuando no sepamos cómo orar en lo natural. El orar o interceder en lenguas nos permite obtener diferentes beneficios espirituales. ¿Por qué? Porque mientras intercedemos por otros, nosotros mismos somos beneficiados y somos edificados. Wow, es poderoso porque tú estás recibiendo edificación. Eres como un edificio que está recibiendo un bloque, ¿verdad? Una edificación se está construyendo y está recibiendo, le están pegando los bloques y así. Nosotros somos ese templo que empieza a ser edificado, vemos que hay personas que crecen espiritualmente. ¿Por qué? Porque le dan libertad al Espíritu de Dios que lo use para interceder. Cuando oramos, cuando intercedemos, cuando ayunamos, eso nos ayuda a crecer espiritualmente. ¿Por qué? Porque quizás físicamente no lo vemos, pero espiritualmente estamos trascendiendo a niveles espirituales. Viene el aceleramiento de los tiempos. Cuando alguien intercede, está orando, está ayunando, hay un aceleramiento. Vemos que las cosas empiezan a producir lo que costaba años para alguien y empiezas en este mover sobrenatural, vemos el resultado. ¿Por qué? Porque hay un cuerpo que se dispuso a hacer la voluntad del Señor. Entonces nos edifica y somos bendecidos. Tremendo. Vamos a orar en lengua por alguien y de eso se trata la intercesión, que somos sanos. Cuando vamos a la presencia de Dios a orar por otros, recibimos liberación nosotros también. A veces podemos ser usados por Dios para liberar por otros y estamos siendo sanados. No solamente nos quedamos nosotros siendo el instrumento que Dios usó, sino que también nos beneficia, nos ayuda. A ver, entonces somos esa espada, ¿verdad? Que recibimos, pero también damos. Poderoso, poderoso este misterio de poder recibir a través del Espíritu Santo. ¿Cuáles son los beneficios de interceder en otras lenguas? Punto 1, se edifica a uno mismo. La palabra edificar en el idioma griego es koinodomes, que es el acto de construir, edificar una casa, un hogar, figurativamente. Se usa en el Nuevo Testamento en el sentido de edificación o promoción espiritual. Promueve el carácter de los creyentes. También significa fundar, sobreedificar, reedificar. Wow, entonces aquí nos confirma que vamos siendo promovidos espiritualmente y empiezas a sentirte más fortalecida y siente que ya no tienes temor a interceder y siente que puedes hacer algo. Yo les cuento, siempre comparto el testimonio de hablar por las redes sociales porque yo era muy miedosa y temerosa para yo poder hablar en las redes sociales. Ay, eso fue un proceso largo para mí y todos los hermanos me decían, hermana, pero a veces yo mandaba un mensaje de otra persona y me decía, hermano, usted tiene muchas cosas de la oración y puede hablarlo también. Y a mí me daba miedo. No, eso no es para mí. Entonces hasta que hubo un momento en como que, bueno, yo tengo que hacerlo porque si tú me estás llevando a hacerlo, tú me vas a fortalecer. Entonces así fui venciendo y veo cómo Dios me ha fortalecido, pues, en caminar en obediencia. Señor, a mí me da miedo esto de hacerlo por las redes sociales, pero aquí estoy, yo voy a ser obediente a lo que tú me digas. Y bueno, eso me ha ayudado muchísimo y ya yo digo, bueno, ahora tengo más seguridad de lo que tú quieres que haga. Entonces, bueno, vemos que ahí ha habido una promoción de Dios para mí. El carácter de Cristo, pues, ha ido promoviéndome para que ella pueda, y he recibido esa edificación en el Señor, pero me ha tocado orar en lengua. Señor, yo siento que no puedo, siento que me voy a equivocar y he renunciado al miedo a los hombres, al miedo a los demás, a lo que dirán. Bueno, Señor, soy un ser humano, puedo equivocarme, pero ya eso me ha ayudado el obedecer a Él, ¿no? Y entonces estoy en mi proceso de ir creciendo en Él y de ir venciendo poco a poco. Entonces, así como en esto, tantas cosas que nos sentimos inseguros, pues, y Él nos empieza a formar y nos empieza a edificar. Entonces, bueno, compartía con ustedes este testimonio. Sí. Primera de Corintios 14:4 dice, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Entonces, lo que nos está diciendo la palabra de Dios en este verso es que cada vez que oramos en lengua,
desconocidas, ponemos un ladrillo más en el ámbito espiritual, en nuestro interior. Algo mejora, como podía ser nuestro carácter, en otras palabras, oramos en lengua. Experimentaremos una promoción espiritual, el crecimiento interior, después que usted ora durante una hora en lenguas, no volverá a ser el mismo. Dios hará cambios en su edificio espiritual y lo promoverá. Amén. Entonces empezamos a orar 10 minutos, 15 minutos. A veces hay personas que me dicen, hermana, no duro ni 5 minutos orando, no importa. Sigue allí hasta que tú puedas ir venciendo. Jesús nos dejó ese ejemplo de una hora que sus discípulos no pudieron orar, pero el Señor nos empieza a formar. Yo también pasé por ahí que me quedaba dormida. Mis aprendizajes eran en la iglesia y todo el tiempo me quedaba dormida en las sillas, leyendo el libro, pero estaba allí venciendo formándome una disciplina, porque una disciplina se forma, ¿verdad? Con un hábito y una costumbre. Por hacerlo constantemente, ya la mente empieza a programarse a hacerlo constantemente, ¿verdad? Como cuando nos paramos, tenemos que hacer nuestras cosas. Así funciona la disciplina espiritual. Bueno, hoy no ayuné, pero tengo que ayunar. Entonces a mí me pasa que si por lo menos en una semana no he ayunado, ya yo digo, ya me empiezo a sentir mal. Dios mío, tengo que ayunar porque sé que estoy haciendo guerra, estoy orando, estoy intercediendo, necesito tener más revelación, más entendimiento del trabajo espiritual que estoy hablando. Y ya empiezo a inquietarme a empezar otra vez en ayuno de 21 días, de 7 días, de 3 días, y así pues, o a estar ayunando por las tardes. Entonces siempre tengo que volver a esos comienzos porque es una disciplina que ya Dios ha ido formando. Entonces, cuando ya tienes una disciplina y dejas de hacerlo, te parece raro, pues. Entonces, eso me pasa que ahora, si dejo, entonces vuelvo otra vez a tomar la disciplina. Entonces, así empieza el aprendizaje en nosotros, pues, de proponernos a orar, a ayunar y buscar siempre ser edificados por el Señor. Entonces, esta es una herramienta poderosa porque hay una construcción en nosotros constantemente y Dios nos va a promocionar. Ya vemos que ya estamos solitos, ya podemos orar con más seguridad, ya podemos recibir más revelación, ya tenemos más confianza de que Dios nos habló. A veces cuando estamos inseguros, Dios nos ha dado esa fe, empezamos a dudar, pero cuando ya hemos dejado que Dios nos edifique, ya tenemos más confianza en lo que debo hacer. Entonces, viene la promoción de Dios en nosotros. Judas 1:20. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Entonces aquí Judas, el que escribe este libro, nos enseña que nos edifiquemos en nuestra fe orando en el Espíritu Santo. Entonces cuando hablamos en lengua, somos edificados. Otra cosa que hace orar abundantemente en el Espíritu en lengua es cargarse de sí mismo, a sí mismo en su propia vida. He experimentado que al terminar de orar, siento que se me ha impartido una carga de poder y eso me capacita para orar por otro. Amén. Entonces, vemos como el hermano que escribe el libro dice que él recibe una impartición para poder orar por otro. ¿Por qué? Porque recibimos en el Espíritu, ahí en el secreto, algo nuevo del Espíritu. Recibimos nuevas lenguas, recibimos una nueva llenura del Espíritu. Entonces, ahí Dios empieza a darnos más. Otro punto que encontramos es, bueno, ya ha pasado 1 hora y 40 minutos, oramos la perfecta voluntad de Dios. Recordemos lo estudiado anteriormente, que cuando oramos en el Espíritu, por medio del Espíritu Santo, estamos orando conforme a la perfecta voluntad del Señor para ahora bien, lo que tenemos que hacer es pedir al Espíritu Santo que nos ayude y nos guíe a saber cómo orar, de qué manera podemos orar y cuándo orar. De seguro Él nos tomará de la mano y nos llevará a orar según la perfecta voluntad de Dios. Si usted no sabe cómo orar por algo o por alguien, simplemente pídale a Dios ayuda. Espíritu Santo, ayúdame. Empiezo a orar en lengua, presente el caso al Señor en su propio idioma y después continúe hablando y orando en lengua. Amén. Entonces, de igual manera Él nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero de igual manera el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Wow, entonces
poderoso el hablar en lenguas, esta herramienta poderosa para hablar efectivamente. Con la ayuda del Espíritu Santo ya sabemos que en el hablar en lenguas y en el conocimiento va a producir una respuesta efectiva, pero más efectiva va a ser cuando oramos en lengua, porque es en el Espíritu, es en el lenguaje de Dios, un lenguaje que no entendemos, pero el Señor está edificando su edificio en nosotros, está edificando el carácter del Señor en nosotros. Entonces, esta es una herramienta poderosa para poder orar efectivamente. Bueno, este es el primer punto. Ya la semana que viene vamos a dar continuidad a otras cosas como el gemido indecible, el que habla también de cómo Dios nos embaraza. Entonces, este es otro punto que vamos a dar para la semana que viene. Vamos a dejarla hasta aquí. Y bueno, haciendo un resumen de todo esto, lo que hemos aprendido, si hay alguna duda, alguna pregunta o algo que aportar, podemos decir. Y de verdad que son herramientas poderosas para poder orar con la ayuda del Espíritu Santo. Y su Espíritu nos ayudará a toda verdad y nos ayuda en nuestra debilidad. Entonces, si hay alguna pregunta, Yolanda, Sarina, pueden activar sus... No, bien, muy buena la clase, de verdad que, bueno, yo sentía la presencia de Dios porque cuando uno habla de estos temas, que son cosas que tú sabes que Dios ha colocado en ti una gracia y que necesitas crecer y aprender más, entonces uno se siente bendecido y edificado en el solo hablar, sabes que el Espíritu se mueve en lo que estás haciendo y en lo que estás hablando y nada, qué bueno este tiempo, qué bueno este tiempo de recordar algunas cosas y aprender otras. Siempre hay que recordar, a veces uno tiende a olvidar o a dejar de practicar algunas cosas y estas instancias nos ayudan a recordar, a volver a enfocarnos, porque a veces uno se va como desviando de algo en las prácticas de la oración y para eso es que buscamos aprender y bueno, me gustó mucho la clase y bien. Contenta, sí, excelente. Bueno, Qué bueno. ¿Tú yo tienes soy un llamado bebé. a la intercesión? Sarina, ¿tienes un llamado a la oración? Siempre sí he estado en No, el tema de oración y de verdad, así como tú dices, Dios te pone sueño, Dios te pone orar por alguien, te anuncia y tú estás allí orando, te da la palabra para esa persona. Y bueno, yo estoy en Chile, ya tengo Chile. 4 años aquí en Chile, me casé aquí en Chile y mi esposo es pastor. No está ahorita. Yo vi la foto, yo vi tu foto, yo dije, ay, se casó Sarina. Sí, qué bueno. Bueno, mi hermana, felicidades, vi tus fotos tan hermosas. Gloria a Dios por esta nueva etapa de tu vida. Te bendigo, bendigo a tu esposo. Wow, te casaste con un hombre pastor. Ahora entiendo por qué Dios te está llevando a que aprendas estas herramientas poderosas, las refresques nuevamente. Claro, para un pueblo que orar, hay gente que atender, hay gente que te van a llegar con dones y con ministerios y bueno, es bueno recordar todo esto y aprender lo nuevo que Dios está haciendo a través de la intercesión. Pues como yo le decía a Yolanda en un principio, la intercesión, la oración es una escuela que nunca se termina. Siempre estamos aprendiendo algo nuevo y el mover de Dios en los últimos tiempos y en la iglesia y siempre hay algo nuevo que Dios quiere darnos esa actualización. Entonces es bonito, de verdad que sí, me alegro mucho que Dios esté caminando a este nuevo, a un propósito grande, ¿no? Y en otra nación, otra cultura, otras cosas. Y yo digo eso, pues que nosotros como venezolanos, pues Yolanda es de Ecuador, pero como venezolanos Dios ha puesto algo poderoso también para otras naciones y es bueno porque una de las cualidades del venezolano es persistencia y tenemos esa persistencia, algo que viene de parte de Dios y eso ayuda mucho, nos ayuda a nosotros y también compartir con otros hermanos de Ecuador y bueno, con Yolanda también he aprendido mucho también el buscar a Dios y su llamado también ha sido de gran bendición. Yolanda. Yo soy un bebé todavía.
No, yo soy un bebé. He empezado realmente, empecé muy fuerte, asustándome con muchas cosas, pero siempre quería eso fuerte, eso realmente donde podías hacer una espada de doble filo con el enemigo, ¿no? Y empecé asustándome con muchas cosas porque todo me lo dieron así y no sabía cómo, cómo, cómo llevarlas. Y entonces empecé, siempre que he tenido la necesidad de querer ayudar a otras personas, de querer estar allí, pero cuando ya tuve que aprender realmente que era una guerra espiritual, pues llegó un momento que me asusté muchísimo. Y ahora sigo, cada cosa que yo veo para mí es nueva, para mí es gratificante y de todo. Dice, cada cosa que yo escucho para mí es una bendición, porque realmente la necesito, porque necesito comer Ese pan de vida. de ese pan de vida, ¿no? Y para que me siga fortaleciendo, porque era una niña muy fea, de verdad. Era una Todo nos niña muy... transforma, Dios nos transforma en la intercesión, es algo, ¿verdad? Bonito. Que antes Empecé miraba. orando con 5 minutos y me aburría, y digo, es que no puedo más. Y ahora ya me tiro una hora y media y muchas veces digo, es que tengo que salir corriendo, porque realmente es algo y siempre lo hago por la mañana, ¿no? Entre las 6:30 a 7:30, 8. Y ya veo las 8, digo, tengo que salir, pero me sigue faltando más tiempo. Sí, Y, es bonito es muy porque bonito, ¿sabes? A mí me aumenta tu encanta. nivel de oración y yo siempre recomiendo, bueno, empieza con 15, no importa, mañana 20, mañana 10, ya Hago con como que hora y tengas media, un día de dos oración. horas, Sí, 2 horas, hora y media. exacto. O cuando voy en el coche y me toca hablar en un grupo, pues el otro día a mí me da mucha vergüenza hacerlo directo. Y iba conduciendo porque tenía que ir a ver al odontólogo, entonces y me quedaba lejos, no digo, si tengo que orar por el grupo. Yo ya había orado todas mis mañanas, como en esto, ¿no? Y eran las 12 y digo, no puedo perder más tiempo. Y pongo el WhatsApp y comienzo a orar en el coche, pero yo no sé, Dios, haz tú lo que quieras, porque yo no sé cómo voy a orar, porque soy muy vergonzosa y tras de eso iba conduciendo y digo, tú mismo. De repente que veo que hago 10 minutos en un instante mientras llegaba al odontólogo, digo, no puede ser. Y me salió, digo, estoy aprendiendo. Qué Y era bueno, feliz. gloria a Dios. Con Para mí una es una sola alegría, hora que para mí uno ese es un ore, reto. sí, con una hora que uno tenga diaria y un día de ayuno, empezar con eso, con un día de ayuno a la semana, con un día, una hora de oración diaria, eso va a ayudar nuestro crecimiento y vemos que Dios nos pone ese sentir de ayunar un día más, de pasar más tiempo en oración en la mañana, en la noche. Yo por lo menos yo me acuesto tarde, pero no me acuesto sin orar, a menos que esté súper cansada, que esté demasiado cansada y me acueste sin dormir. Pero es algo que ya he hecho, ya he cultivado eso, pues de parar de estar antes de dormir, hacer la guerra espiritual y orar por mi familia, como que cubrir todo, orar para poder tener un descanso bien, porque si no empiezo a tener muchos ataques espirituales. El intercesor tiene ataques, a veces empiezo a tener pesadillas o empiezo a soñar cosas o amanezco muy agotada físicamente, porque justamente hay una batalla que se está gestando en los lugares celestiales, en los aires, y Satanás sabe cuando oras, Satanás sabe cuando eres intercesor y bueno, los ambientes, la madrugada es la hora donde los satánicos trabajan, los brujos, los hechiceros están trabajando constantemente. Entonces, yo oro antes de dormir, pero si he tenido las consecuencias cuando no duermo, me despierto súper cansada a las 3, las 4 de la mañana con sueños que no vienen de parte de Dios. Entonces, bueno, Dios nos empieza a disciplinar en todas estas disciplinas de ayuno, el orar, el memorizar la palabra, el hablar en lenguas. Siempre cuando empezamos a orar en lenguas, en un principio tenemos la duda, pero en la mente le pedimos a Dios que nos guíe a toda verdad, oramos en la mente, pedimos Espíritu Santo, guíanos a toda verdad hasta que se va la duda. Y eso nos ayuda también a crecer espiritualmente, con el entendimiento si no hablamos en lengua. Y también con el Espíritu, nos ayuda a mantenernos edificados, nos sana, nos libera. Entonces, bueno, esta clase ha sido de gran bendición. La semana que viene le vamos a dar continuidad a las otras formas, cómo oramos efectivamente, y vamos a ver los ejemplos de Jesús, de Elías, de Moisés, todos aquellos hombres que tuvieron
esos gemidos indecibles, esas oraciones fervientes, esas oraciones eficaces. Eso es lo que Dios quiere, que aprendamos a orar de la manera correcta, para que no haya tropiezo, viviendo una vida de santidad, viviendo una vida justa, y bueno, eso nos va a ayudar a ser más seguro en lo que Dios quiere que hagamos. Y bueno, nos empieza el Señor a capacitar para entrar en esos niveles de fe mayor. Amén. Un besito, les amo mucho. De todas maneras, recuerden lo que estudiamos. La próxima clase nos vemos. Cualquier cosa me pueden escribir por el chat o por mi número. Sarina, no estás en el grupo, ¿verdad? Te voy a pasar, no sé si quieres, escríbeme por aquí por el chat tu número y te agrego. Ok, para yo guardarlo de una vez, tenerte aquí. Y bueno, nosotros tenemos el grupo donde pasamos la información de la escuela, pasamos tema de oración y bueno, Yolanda sabe cómo es la dinámica de la escuela. Estamos pasando la información por allí. Bueno, un besito, estamos en contacto. Dios. Que el Señor les bendiga y bueno, seguimos intercediendo en el nombre del Señor. Nos vemos el próximo martes. Que el Señor les guarde, les bendiga. Un besito, un saludo.